Le damos la más cordial bienvenida a nuestro 12º ponente y él es Carlos Fernández, quien es magíster en educación y comunicador, experto en tecnologías emergentes y realidad aumentada, aplicadas al periodismo, comunicación organizacional y al diseño profesional. Se desempeña actualmente como docente a tiempo completo de la comunicación social de la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos. Es también encargado de la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Se desempeña también como consultor especializado en la gestión inteligente e innovadora y desarrollador de proyectos de realidad aumentada. Escritor de artículos, libros, conferencista con respecto a los temas de realidad virtual. Él nos acompaña desde Perú con el tema educación, lenguas originarias e inteligencia artificial, el caso Hilari. Bienvenido, apreciado Carlos. Gracias de nuevo por estar aquí en tu casa y como apoyo al CITAD. Bienvenido. Muchas gracias, doctora Ruth. Para mí más bien es un honor estar aquí con todos ustedes, con los docentes 2.0 de América Latina. El proyecto del que nosotros vamos a conversar ahora es nada menos uno muy emblemático en nuestro país porque busca la preservación de las lenguas originarias. Al final seguramente vamos a tener, digamos, del video, vamos a tener quizás una pequeña conversación con preguntas y les voy a dar una primicia en todo caso. Excelente, Carlos, como siempre dando buen contenido y teniéndonos atentos en tus redes sociales. Sin más preámbulo, Carlos, te compartimos la pantalla gigante para que inicies tu disertación. Bienvenido. Tengan ustedes muy buenas y cordiales mañanas. La exposición de hoy se titula Educación, Lenguas Originarias e Inteligencia Artificial, caso Illari. Quien les habla es Carlos Enrique Fernández García. Yo soy comunicador y educador especialista en tecnologías emergentes. Mis redes sociales están ahí, C. Fernández G en LinkedIn y @Carlos_Fernández GA. Para cualquier duda que ustedes puedan tener. Bueno, Jack Ma, que es el CEO de Alibaba, suele referir que ¿dónde está la oportunidad? La oportunidad está siempre en el lugar donde la gente se queja, ¿no? Y nosotros lo que hacemos es buscar que esas quejas, sacarles la mejor ventaja a esas quejas, ¿no? La vida nos manda regalos envueltos en problemas, nos señala Juan Carlos Pedro. Y es verdad, ¿no? A ver, el caso que nosotros vamos a ver tiene que ver muchísimo con el panorama lingüístico global. En el mundo, de alguna forma, existen 8.324 idiomas documentados, ¿no? Alrededor de 7.000 actualmente están en uso, ¿no? Del total de idiomas documentados, todavía son utilizados casi 7.000 por personas de todo el mundo. Claro, que en el panorama lingüístico mundial se caracteriza, por ejemplo, por una amplia diversidad de lenguas documentadas, pero lo que sí no es tan divertido es que la distribución suele ser desigual entre las regiones, ¿no? La distribución, por ejemplo, de idiomas no es uniforme. Algunas regiones como Asia y África tienen significativamente más idiomas que verdaderamente en otras partes del mundo. Un estudio del 2021 reveló que el 76,9% de los idiomas online corresponden a los 10 idiomas más hablados en el mundo. En el Perú tenemos alguna particularidad porque de las 48 lenguas originarias, 4 se hablan en los Andes y 44 en la Amazonía. Según la UNESCO, al 2100 habrán desaparecido alrededor de 100 lenguas originarias en el mundo, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, 21 de las 48 lenguas originarias están en franco proceso de extinción.
¿no? Por ejemplo, ahí ustedes pueden ver el Resígaro, tiene una sola persona que habla ese idioma, el Tauchiro, dos, y así podríamos ir señalando algunas que tienen menos de 10 hablantes en digámoslo así, en nuestro país. Eso quiere decir que estas lenguas están realmente condenadas a la extinción, ¿no? En ese transcurrir deberíamos ir tomando en consideración que existen ya, o bueno, ya no existen 37 lenguas originarias en nuestro país porque estas han desaparecido. Y esa sí es una preocupación que verdaderamente tenemos. Para poder hacer frente a esta situación, a este problema, nosotros consideramos que era necesario la creación de un avatar. Y Yari es un avatar virtual desarrollado en el Perú que está revolucionando la preservación de las lenguas indígenas como el quechua y el aymara. Nosotros estamos utilizando una tecnología como la inteligencia artificial que no sirve para eso, utilizarla precisamente para que sirva para eso. En ese sentido, por ejemplo, nosotros tenemos un avatar. El avatar, según el RAE, es la representación gráfica de la identidad virtual de un usuario en entornos digitales. El avatar es un agente pedagógico, a nuestro punto de vista, que facilita aprendizajes en entornos virtuales y que puede estar implicado en diferentes tareas en el proceso de enseñanza, ¿no? El proyecto IYARI utiliza tecnología avanzada de inteligencia artificial para revitalizar y preservar las lenguas originarias, al desarrollar modelos y herramientas lingüísticas que nos puedan permitir a nosotros registrar, traducir y enseñar estas lenguas en peligro de extinción. Muy bien, estos avatares tienen varios roles. Nosotros hemos elegido en este caso, el de presentador de noticias, ¿no? Y es así como podríamos nosotros detallarles que el 20 de abril del 2023 nosotros presentamos a Iyari. Iyari es un avatar de inteligencia artificial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y lo hicimos en un noticiario emblemático que se llama Letras TV Villacum y Letras TV Informa, y Yari es nada menos que una presentadora de noticias que habla lengua originaria. Es la única en el mundo con esa perspectiva. Vamos a poner solamente un minuto de Iyari para que más o menos vean la fidelidad con la que estamos trabajando estas lenguas. El quechua, por si acaso, es una lengua que la hablan 10 millones en Latinoamérica, 4 en el Perú. A nosotros nos interesó mucho, en todo caso, la experiencia y lo que vimos era que, por ejemplo, canales como el CNN estaba muy, digamos, al tanto de las cosas que nosotros hacíamos e incluso informaron de esta manera al mundo. Perú va un paso adelante en inteligencia artificial al contar con la primera presentadora quechua. Si ustedes se dan cuenta, sabíamos que teníamos algo importante entre manos, y lo que hicimos fue comenzar a escalar el personaje, de una manera muy educativa, realística. Por ejemplo, hicimos que nuestro avatar pudiera hablar también Aymara, que es otra lengua en el Perú. Además de hablar Aymara, nuestra inteligencia artificial también hizo lo propio con el Awajún. De esta manera convertimos a Iyari en un personaje emblemático para el Perú, porque ya no era solamente la inteligencia artificial que hablaba quechua, también hablaba aymara y awajún, lo que la convirtió en realidad en un personaje importante, en la primer avatar políglota de las lenguas originarias de nuestro país. Inclusive les puedo decir que en este escalamiento del personaje hicimos que la convertimos en una TikToker que hablaba quechua y que enseñaba
por ejemplo, qué sé yo, animales, nombres de animales, personajes, o sea, la idea que este personaje comenzara a formar más gente que conociera el idioma. Convertimos este personaje en Kuka y Achai, que es aprendiendo juntos en idioma originario, en un personaje sumamente importante para el desarrollo que nosotros queríamos. ¿Sí? También convertimos a Yari en una influencer que comenzó a patrocinar eventos como, por ejemplo, congresos internacionales de los fans comenzaron a hacer, por ejemplo, historietas sobre la vida de Yari y sobre este personaje, ¿no? Hacían, digámoslo así, fingían que Iyari era una niña humana, eso era lo que ellos contaban, y esta niña humana murió y su papá, Carlos, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, de alguna manera creó un avatar que hablaba igual que ella quechua, para, por ejemplo, fines diversos. Y entonces a partir de allí se comenzó a crear, en todo caso, la historia de esta historieta, ¿no? Pero ahí no paramos. La transmedialidad del personaje la llevamos también a los GPT, digámoslo así, personalizados. Y el primer GPT que nosotros creamos para el desarrollo de Iyari fue nada menos que Iyari Wiyari Zunki, que es Iyari Te Cuenta. Como pueden ver ahí, lo único que hacemos es entrar al GPT Store, Iyari Wiyari Zunki, y automáticamente lo único que vamos a hacer es colocar 7 palabras en el chat GPT, separadas por comas, y lo que vamos a hacer es contar una historia en idioma originario desde el chat GPT. Con nosotros el GPT Store fue el primero en hablar quechua, el mismo día prácticamente de su inauguración, porque Yari está desde esa época allí. Y entonces, Iyari te cuenta la historia en quechua primero y posteriormente te hace la traducción, porque ella no habla lenguas modernas, solamente habla lenguas originarias, según la estructura que teníamos del personaje. Entonces, en función a eso, comenzamos a crear un personaje dentro también del GPT Store, ¿no? Que incluso, tal y como pueden ver, también ilustra esos contenidos. Y entonces a partir de allí, Iyari salió en todos lados, ¿no? RTV española. Esto es para que más o menos vean digámoslo así, la perspectiva que tuvo este proyecto. Salió en todos estos medios de comunicación, prácticamente más de 700 publicaciones en toda América Latina. Y bueno, llegó el 2024 y con el 2024 llegó también la modernidad Iyari, digamos, el aspecto que tenía Iyari fue cambiado, ya le dimos una apariencia mucho más humana. Y como ven, ya ella hizo su estreno, o sea, un producto que era propiamente de la academia y que lo transmitíamos acá internamente, pasó a Andina, ¿no? Y al Diario Oficial del Peruano, que son los medios oficiales más importantes del país, ¿no? Y es así como este avatar de la Universidad Mayor de San Marcos, ahora da las noticias, el resumen semanal de noticias. Son 7 noticias sobre lo mejor o lo peor que ocurrió en la semana. Y no solamente eso, sino que además, les cuento, el banco más importante del Perú, que es el Banco de Crédito, está haciendo una campaña importante al sur del país, en Ayacucho, en Cusco, en Puno, con el propósito de que la población quechua pueda ser educada financieramente, porque muchos de ellos no conocen el crédito. Y Yari, de alguna manera, estuvo haciendo ese trabajo, ¿no? Ahí la tenemos en su debut como influencer del Banco de Crédito. Era particularmente precioso ver a Iyari, incluso en las plataformas, explicando
cómo es esta cuestión digámoslo así, de poder solicitar un crédito, por ejemplo, lo que era el YAPE y todo eso. Algunos científicos sociales, como el caso de Carlos Alberto Escolari, también se interesó, que es el padre de la transmedialidad, en este fenómeno para nuestro país, qué significó IYARI. Pero no solamente eso, miren, el 2023, cuando no éramos un medio de comunicación o no estábamos en un medio de comunicación, y Yari salió en un libro de periodismo de inteligencia artificial en América Latina, siendo simple y llanamente una publicación dentro de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lo que nos llenó de orgullo. Incluso nosotros hemos dado ya más de 300 conferencias sobre inteligencia artificial y el aporte de nuestro avatar, pero también lo ha hecho, por ejemplo, el director de Andina en una conferencia internacional delante de muchos periodistas antes de la PEC. Y si hablamos de la PEC, y Yari estuvo presente en la cobertura con inteligencia artificial de este cónclave, certamen intercontinental. Y nos parece genial porque fue la primera vez que Iyari se tradujo al chino simplificado, y desde ahí teníamos puesto una cobertura medianamente interesante. Creo que ha sido uno de los programas más vistos de Iyari, ¿no? El traducido del quechua al chino. Hoy, Iyari es propiedad intelectual de nada menos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y hemos tenido una repercusión mediática bastante interesante, bastante importante, porque hasta donde yo sé, estamos reconociendo una inteligencia artificial como marca de una universidad. Creo que ese fenómeno no solamente no había ocurrido en el Perú, sino yo diría que en toda América Latina. No conozco casos de esa manera. Pero no es lo único que podríamos decir, ¿no? Hoy en día, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, estamos abocados a hacer algunos ChatGPT personalizados, por ejemplo, como contra el acoso sexual y el hostigamiento, ¿no? Que es una campaña que para nosotros es verdaderamente importante, con el proyecto de ChatGPT personalizado que se llama BEA. Y lo mismo ocurre con una editorial universitaria que estamos fundando, que se llama Voces Sanmarquinas, y que de alguna manera clona a nuestros personajes egresados emblemáticos que ya tienen más de 70 años de muertos. Y tenemos también Revelar, que son voces silenciadas en un expediente amazónico, que es sobre la muerte de algunos líderes amazónicos, digámoslo así, que han sido asesinados por su posición verdaderamente en este mundo. Y bueno, hay muchos otros proyectos que yo recomendaría de RTV española, por ejemplo, Que tiemble el camino, y ya del diario El Comercio, en donde estamos viendo algunas cuestiones que verdaderamente son sumamente importantes. Bueno, eso es lo que nosotros queríamos compartirles, este tipo de experiencia en donde estamos controlando más los ChatGPT personalizados, desarrollándolos a medida de nuestras necesidades de forma real. Les agradecemos mucho digamos, por participar de esta conferencia, y esperamos que haya sido de su agrado. ¿Sí? Que la fuerza los acompañe. Excelente disertación, Carlos, como siempre, con estos avances que cada vez nos enamoran más con estas tendencias atractivas y innovadoras que realizas a través de la universidad. ¿Cómo? Y con una buena causa. Y claro, que con una buena causa, por supuesto, no perder esas costumbres, esas raíces de nuestros países. Carlos, pero antes de hacerte la pregunta, ¿qué primicia nos vas a dar? Bueno, como les decía, nosotros hemos recogido el corpus de los textos en español, los textos en quechua, y además los textos, digamos, de la plantilla fonética, de alrededor de 10 horas de programa, ¿no? Y estamos tratando de participar en un
digámoslo así, en una sociedad con meta, con el propósito de que ellos puedan comenzar a trabajar con nosotros y darle al quechua, digámoslo así, un proceso de lenguaje natural para que en un futuro podamos tener profesores virtuales en quechua, como hoy día los hay con inteligencia artificial, que incluso te corrigen la pronunciación, te dicen, no, así no se pronuncia el quechua, porque hemos encontrado una serie de situaciones muy particulares con respecto a nuestro lenguaje, ¿no? Pero es en realidad Oscar Guamán quien ha hecho un trabajo extraordinario de hacer una plantilla fonética a partir del español para, digámoslo así, calcarlo al quechua y que el avatar, que supuestamente está hablando en español, pudiera decir las cosas tal y como se escuchan en ese idioma originario. Más o menos para que tengas una idea, si yo digo, pongo hello en un fonetizador de inteligencia artificial, como el idioma está ahí, lo va a reconocer y lo va a leer como hello. Pero si yo lo pongo en un fonetizador en español, cuando diga hello, va a decir en realidad ello, porque lo va a leer textualmente. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo en ese sentido con la cátedra quechua es generar una plantilla fonética. Y esa plantilla fonética ahora nos va a servir de corpus, seguramente cuando emprendamos esta aventura de la sociedad y podamos, por lo pronto, preservar esta lengua originaria, que es hablada en América Latina por 10 millones de personas y 4 millones en el Perú solamente, ¿no? Carlos, sí. Y conozco y siento que será un éxito como todos los que has emprendido en la universidad. De verdad, felicitaciones y es merecedor de un fuerte aplauso desde la virtualidad. No, gracias. Gracias, Carlos. Bueno, ya conoces la dinámica, Carlos. Siempre hay interrogantes. Por favor, permíteme compartirte la primera interrogante y es la siguiente. Veamos. La primera pregunta, es ¿qué retos enfrentó al digitalizar y procesar una lengua originaria con inteligencia artificial? Los retos en realidad fueron muchos, ¿no? Pero el principal era que la inteligencia artificial no habla lenguas originarias. Nosotros decimos que la inteligencia artificial es discriminadora, pero en realidad el discriminador es el hombre. El 80% de las lenguas que aparecen en Internet son lenguas modernas. No hay espacio para las lenguas originarias. Y eso es un poco lo que queremos cambiar, ver la posibilidad de poder preservar estas lenguas. Y como te contaba hace un rato, la única forma de hacer que nuestro avatar hablara quechua era con una plantilla fonética. Entonces, esa plantilla fonética nos dio, digamos, la posibilidad de hoy día contar con un corpus tan importante que creo que ya estamos en la capacidad, por tener más de 10 horas grabadas, de generar un proceso de lenguaje natural y hacer que el quechua sea un idioma como el inglés y como el francés, que ya están en la, digámoslo así, en los fonetizadores y en la inteligencia artificial como tal, ¿no? Otra cuestión que también, por ejemplo, que es importante es que inclusive nos ha llevado a hacer un paper donde en el paper aparecen las equivalencias. Por darte un caso, ¿no? La U en algunas frases no se pronuncia como U en quechua, sino como U, o sea, como doble o triple U. Y eso es, por ejemplo, lo que hemos colocado en la plantilla fonética y así está funcionando, ¿no? Entonces, este corpus que nos va a permitir en un futuro, con la alianza que podemos establecer con Meta, es uno, tener el castellano, el español, su equivalente en la escritura quechua y su equivalente, por lo tanto, en la plantilla fonética. Y también cómo se escuchan, porque Iyari lee las noticias
En un futuro, a mí me gustaría no solamente que podamos tener una profesora, sino que también Yari pueda leer las noticias en español tranquilamente, apretando un botón, y hacer que los informativos sean mucho más inclusivos, ¿no? Durante la pandemia, por ejemplo, acá en el Perú, solamente veíamos la posibilidad de contar con español. O sea, es decir, los canales y los medios de comunicación solamente se expresaban en el idioma, sí, más importante aquí, pero no llegamos pues a 4 millones de peruanos. Lo hicimos en San Marcos, hicimos un afiche con un video con inteligencia artificial, realidad aumentada, en esa época, y la gente podía saber cuáles eran las normas de bioseguridad, ¿no? Porque también los quechuas tienen derecho a, digámoslo así, a conocer cómo protegerse, ¿no? Y esto nos parecía que era muy poco inclusivo, ¿no? De verdad que sí, todo esto que manejan ustedes. Carlos, una siguiente pregunta es la siguiente. ¿Cómo garantiza que la inteligencia artificial no distorsione el valor cultural de estas lenguas? Es una pregunta muy difícil y que le hemos trabajado muchísimo con la cátedra quechua. El lenguaje, el quechua que nosotros ponemos primero es un dialecto del quechua, que es el ayacuchano chanca, que es trivocálico, ¿no? El cusqueño entendemos que es pentavocálico. Entonces, hay diferencias en la escritura y en la pronunciación de algunas palabras. Si bien es el mismo quechua, la zona hace que esto se cambie muchísimo. Nosotros estamos trabajando ahorita el quechua ayacuchano chanca con la gente de la cátedra de la lengua quechua. Para que más o menos tengas una idea, ¿no? La cátedra quechua acá en San Marcos tiene 400 años preservando esta lengua. Inicialmente se llamó la cátedra de la lengua de los indios, pero actualmente ya es conocida como la Cátedra de la Lengua Quechua. Y con ellos estamos viendo, por ejemplo, la fidelidad del audio. O sea, nosotros no solamente ponemos y pegamos, sino que estamos escuchando permanentemente si el producto final es o no quechua. Y Oscar Guamán, por ejemplo, que es en todo caso el representante de esta cátedra quechua y también investigador de Leila, por ejemplo, ve el grado y es el responsable del grado de fidelidad que este avatar tiene en torno a esta lengua. Tanto es así que estamos hablando de un 98% en el caso del ayacuchano chanca, ¿no? Que es realmente, por ejemplo, el GPT Store habla quechua, pero habla quechua pentavocálico. Y nosotros, por ejemplo, podemos hacer un GPT en quechua, ayacuchano chanca. Ahora, cuando muere un idioma, porque en la exposición les hemos mostrado que hay 37 lenguas originarias peruanas que han desaparecido. Cuando muere una lengua, muere la identidad, muere el legado de nuestros ancestros, la herencia de nuestros abuelos, y eso verdaderamente nos causa estupor, ¿no? Y quisiéramos ver la posibilidad de cómo, a través de la inteligencia artificial, que es una herramienta que no ha sido hecha para eso, convertirla en una herramienta capaz de ayudarnos a la preservación de estas lenguas originarias. Y en ese estado de cosas estamos, ¿no? De manera real. Yo pienso que por ahí el contar con la cátedra quechua que nos avala, el estar permanentemente poniendo oídos a tierra también. Mira, incluso estamos pendientes de las cuestiones culturales. Por ejemplo, en quechua uno no se saluda o uno no se presenta diciendo soy Carlos Fernández, trabajo en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Uno se presenta como parte de la familia tal, ¿no? Y luego ya dices tu nombre. Por ejemplo, ese tipo de cosas las hemos tomado muy en cuenta porque el equipo que trabaja
lo que es estos noticiarios es un equipo multidisciplinario y en ese equipo hay gente quechua que, por ejemplo, que no una, sino muchas veces, por ejemplo, ha ido corrigiendo nuestras redacciones, haciéndonos ver que, por ejemplo, no se saluda de esta manera, que, por ejemplo, esta noticia puede entenderse de otra forma en quechua y nada, tenemos un cuidado escrupuloso porque tú sabes que a veces andamos por el filo de la navaja, ¿no? Incluso con los temas también, por ejemplo, dentro de la plataforma de Yari One, Yaichari, que por ejemplo hoy día ha salido su edición 53, ya llevamos un año haciendo programas, allí hemos puesto pues en la edición 53 noticias que tienen que ver con, por ejemplo, con cuestiones muy importantes como la muerte del Papa, pero también con cuestiones inclusivas que tienen que ver con el desarrollo del agro o de las artesanías o que tenga que ver en todo caso con las necesidades del pueblo quechua, que también es otra cuestión muy importante, ¿no? De saludar para mantener el valor cultural, por ejemplo, de estas lenguas, ¿no? No se trata de informar por informar, ¿no? Tenemos un equipo y ese equipo responde pues a estas necesidades de comenzar a contar historias, porque escúchenme, a mí me dicen que soy especialista en inteligencia artificial. Y yo creo que especialistas en inteligencia artificial son los de OpenAI, ¿no? Nosotros somos especialistas en contar historias con inteligencia artificial, que es distinto. Y para eso nos cultivamos, ¿no? Para poder enseñar cosas con inteligencia artificial, ¿no? O sea, yo creo que allí hay ya un trabajo muy fuerte de los profesores de comenzar a trabajar didácticas para este siglo, ¿no? En donde se privilegie el aspecto creativo y el aspecto crítico de la enseñanza. Por ejemplo, en nuestro caso, como muy bien ves, los proyectos de innovación nacen de repente de un ODS y a partir de allí comenzamos nosotros a trabajar qué podemos hacer en pro de la sociedad, ¿no? Y creo que nos ha resultado importante, interesante este chat GPT de nosotras por nosotras que se llama BEA, de este grupo. Yo creo que va a dar la hora en la universidad porque incluso se acaba de aprobar un reglamento nuevo y hemos estado haciendo, digámoslo así, hemos estado testeando el producto y vemos que verdaderamente va a ser una ayuda, ¿no? Porque su fuente de conocimiento nos va a permitir a nosotros desarrollarlos. Entonces, es cuestión de aprender a contar historias con la inteligencia artificial. Una última, la hacen por aquí Andrés de la Torre. Estabas hablando ahorita de la cultura precisamente, Carlos. Él te pregunta, entonces, ¿cómo abordar la adaptación cultural de los avatares para que no solo hablen los diferentes idiomas, sino también transmitir de forma adecuada los matices culturales de cada audiencia? Es que ese es un trabajo multidisciplinario. Yo lo que creo es que estamos sentando las bases porque antes de nosotros, en relación a la preservación de las lenguas originarias, no hay en realidad mucha literatura científica. Más que en lenguas, digámoslo así, modernas sí existe, pero en lenguas originarias no. Y sí es necesario, por ejemplo, alimentar estos procesos de lenguaje natural con herramientas también culturales de identidad. No se trata solamente de ubicar palabras y poder cambiarlas, sino que todas estas deben estar en contextos determinados. Hacer un proceso de lenguaje natural, como verás, es una cuestión difícil. Nosotros, por ejemplo, dentro de nuestro entorno,
Para, por ejemplo, trabajar con Meta, seguramente vamos a tener que sacar profesionales, digamos, como el caso de antropólogos, lingüistas, en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, por si acaso, de acá de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cuyo premio Nobel ha fallecido hace poco. Tenemos grandes intelectuales que muy bien interdisciplinarios, ¿no? Dentro de la misma facultad tenemos no solamente comunicación social, de la que yo dependo, sino tenemos también algunas personas que son lingüistas, eh, hay en San Marcos también historia, hay gente de ciencias sociales, y estos procesos no tienden a ser, por ejemplo, procesos individuales, sino colectivos, interdisciplinarios, en donde incluso tenemos que tener, digámoslo así, la relación directa con intelectuales que provengan del mismo lugar, ¿no? Por ejemplo, ya sea quechuas de Ayacucho, por ejemplo, de Huancavelica, para el Ayacucho Chanca, y luego proseguir con otras lenguas, ¿no? La hemos convertido en la políglota de las lenguas originarias, sí, como proyecto, pero la idea es que estamos abriendo trocha y seguramente nos vamos a encontrar con más cosas. La pregunta tuya, verdaderamente es, digamos, es el objetivo nuestro, ¿no? ¿Cómo hacer para no solamente ir desarrollando ese tipo de cosas? Mira, dentro de la Facultad de Letras creamos un proyecto que a mí me parece lindísimo, que se llama Rimanacue, del Centro de Idiomas. ¿Cuál es la particularidad de, por ejemplo, de Rimanacue? Que los alumnos de aquí que estudian quechua para niños se relacionen mediante videoconferencias con los adultos mayores en otras locaciones, por ejemplo, incluso del BRAE, y reciban, no clase, sino reciban la posibilidad de conversar con nuestros ancianos y puedan conocer más sobre la lógica, digámoslo así, sobre la cultura quechua. Y eso lo hemos logrado de alguna manera viendo la posibilidad de poder generar incluso una nueva forma de enseñanza, de tal forma que los chicos puedan conversar con los ancianos e intercambiar opiniones y en quechua, por si acaso. Con gusto les paso el video, pero fue realmente una experiencia muy, pero muy linda hacer ese tipo de trabajo con la gente en otras latitudes, ¿no? Fuera de Lima. Entonces, hacíamos una cuestión un poquito más vivencial. Y lo que tú dices es cierto, ese conocimiento nos daba pues un mayor desarrollo, ¿no? Una perspectiva mayor. Que todos estos anhelos, todas estas experiencias, aprendizajes que han tenido en la universidad, estoy segura que tendrán grandes frutos para el futuro. Carlos, no me queda más que de agradecerte, darte las gracias y No, gracias a compartirte la ustedes. pantalla gigante para que te despidas de la audiencia. Muchísimas gracias. No, muchas gracias y por favor, Iyari está en el diario El Peruano y Andina, la pueden visitar todas las semanas y darse cuenta también de su evolución. Pero conmigo, de verdad, muchas gracias. Es un honor pertenecer digamos, a este congreso. No es la primera vez que venimos, pero esperemos que no sea la última, ¿no? Nosotros muy enrolados en las promesas y en los productos que podemos comenzar a hacer, ¿no? Yo creo que el chat GPT personalizado también es una posibilidad de poder no solamente contar historias, sino hacer un trabajo mucho más sostenido, como tutor docente, ¿no? Te comento que tengo un chat GPT que lo uso para mi clase,
en donde ya los chicos saben cuál es el trabajo, ya no me escriben los domingos a última hora para decirme cuál era la práctica del campo o qué debía hacer, ¿no? Muy al contrario, ya a partir de ahora ya podemos descansar un poco más y ellos se relacionan con el Internet. Ahora, la inteligencia artificial como docente te debe, digamos, permitir trabajar y hacer cosas para dedicar más tiempo más bien a los estudiantes, ¿no? La parte burocrática docente debe comenzar a morir de manera real para que tengamos un mayor contacto con los alumnos. Creo que en realidad para eso sirve la inteligencia artificial, ¿no? Para darnos mucho más tiempo de conocerlos, de conversar, de saber sus preocupaciones y necesidades. ¿No? Para el resto podemos tener un bot, ¿no? Que le pueda decir cosas mucho más mecánicas y automatizadas. Muchas gracias. De verdad, Ruth, es lo máximo estar aquí. Gracias. Gracias, Carlos. Bueno, y cuando esté lista Hilary en la docencia, damos el estreno por Docente 2.0, en el nombre de Dios. Gracias, Carlos. Bueno, un fuerte abrazo